Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Rocío, buenos días. Gracias por este espacio nuevamente y estoy mucho mejor. La semana pasada estuve complicado con la cuarta dosis, pero ya estoy mejor. Te pegó fuerte la cuarta dosis. Tal cual. ¿Y tú, Rocío? ¿Te pusiste Moderna? ¿Perdón? ¿Te pusiste Moderna? Moderna, sí, y mi cuerpo lo desconoció, así que estuve mal 3 días, pero ya estoy mejor. ¿Y tú, Rocío, cómo estás? ¿Dónde estás? Uy, sí, aquí se escucha un poquito de ruido porque estoy en el Hotel Sonesta. Vine a mi otra pasión, que es el agro, porque hoy día estamos en Chile LAC, que se está realizando, organizada por Fede Leche, donde hay varias personas importantes. De hecho, acabo de estar, porque recién partió a las 9:30, pasadito, una charla magistral de José de Gregorio, que estuvo bien interesante. O sea, recordemos que José Gregorio fue presidente del Banco Central. Así es, y fue mi ministro durante la presidencia de Ricardo Lagos. Y él iba a venir presencialmente, porque les contamos a nuestros auditores que Chile LAC se está haciendo de una manera presencial, tratando de volver a encontrarnos. ¿Qué hace falta eso de volver a vernos? ¿No crees tú, Juan Carlos? Es mucho tiempo, digamos, con distanciamiento social, así que con todas las medidas de seguridad es importante volver a encontrarnos. Así es, de hecho les cuento que estoy en el lobby del hotel con mascarilla, así que escuchan un poquito de ruido, es porque estoy aquí. Oye, Juan Carlos, te cuento que estuvo súper interesante la charla de José Gregorio, porque él habló de las perspectivas económicas, habló del panorama político, habló de la inflación, cosas tratando de discernir un poco entre cuánto de la inflación es responsabilidad nuestra, cuánto corresponde a panoramas internacionales. Mostró un par de gráficos bien interesantes. Si quieres te cuento un poquito. Mira, tengo hasta martillazos aquí metidos, así que si me acompañan los martillazos arreglando, no, aquí full el terreno estamos hoy, el día de hoy. Pero creo que es súper relevante contarte lo siguiente, datos que me parecieron muy importantes que mencionó. Chile tuvo una recuperación muy importante desde el año, bueno, todo el mundo cayó, incluido Chile, alrededor de un 4% del año 2019, o sea, en el 2020, producto de la pandemia, de que nos mantuvimos encerrados y que producimos mucho menos. Y eso yo creo que se notó por todos lados. O sea, no se lo tengo que contar a usted, porque ya todos lo vivimos. Tal cual. El mundo cayó en un 4%, Chile cayó en un 6% durante el 2020. El año 2021 Chile se recuperó, pero impresionantemente, fue uno de los que mayor recuperación tuvo. Y eso que se veía como tan bueno, esta recuperación tan grande, alrededor de un 12% del crecimiento del PIB, se dio también por una demanda agregada y un gasto excesivo del gobierno alrededor de un 20%. O sea, un tema de demanda que el crecimiento estaba como muy por sobre lo orgánico, sino que estaba muy inflado, y eso nos lleva un poco al panorama inflacionario que tenemos hoy día, donde a pesar que todo el mundo tiene un problema de inflación que se sabe, tú sabes, pues, Juan Carlos, el tema de la crisis con Ucrania y de que los commodities están muy altos, commodities, llámese todo el trigo, por ejemplo, lo ponemos como un antecedente. Claro. Está a un precio muy elevado. De hecho, José Gregorio hace el símil de que el año 2008 estaba el trigo al precio en el que está ahora. El problema está en que el año 2008 el aumento del precio del trigo estaba dado porque había mucha demanda. El mundo estaba creciendo y todos querían comprar. Y el problema ahora, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El problema es que ahora no hay. Yo creo que aquí está dado también porque como nos fuimos todos mucho encierro, se produjo mucho menos. Entonces, a nivel mundial, el trigo hay muy poca oferta. Entonces, el precio está tan alto porque hay poco para poder consumir. Y eso se ve muy difícil para el próximo año. De hecho, se prevé que el año 2023 va a haber una desaceleración muy grande, marcada, aquí en Chile sobre todo. ¿Desaceleración o recesión? Recesión.
porque ya estamos en cifra negativa por más de 2 semestres. Sería una recesión técnica, pues. Entiendo. Porque tienes cifras de crecimiento negativa por más de 2 trimestres consecutivos. Ahora, él señala que no va a ser tan terrible, nos muestra un gráfico en el cual dice, bueno, años anteriores, el año 2016, si no me equivoco, era el 2016 y 2017, tuvimos una recesión y se ve que es lo mismo que se piensa que pasará durante los próximos años. Entonces, si uno lo ve así, dice sí, va a bajar, pero no va a ser tan terrible, si es que se toman las medidas adecuadas. Y aquí es donde la cosa no estaba tan clara, según lo que él menciona en la charla hoy en día, que hizo el día de hoy, porque dice, si el Banco Central reacciona de manera anticipada o reacciona de buena manera, como lo está haciendo hasta el minuto, entonces puede entrar como a subir las tasas, que fue una de las cosas que hizo ahora, para poder bajar este tema. Si lo hiciera de manera tardía, entonces el apretón que tiene que dar el Banco Central es mucho más severo. El problema está, y él señala, en que si el tema inflacionario y el problema que se quiere hacer es porque es algo muy estructural del país, cualquier medida que tome el Banco Central va a ser muy costosa y el efecto muy pequeño. Y ese es un problema. De lo contrario, si no fuese un problema estructural, si tú haces una política o haces un anuncio, claro, efectivamente lo ves inmediatamente en que la economía responde. Pero, Rocío, con dos consultas que quedan ahí. Lo primero, ya uno entiende que a nivel internacional hay un panorama bastante desalentador, pero siempre, por lo menos en los últimos meses, los últimos años, se ha dicho que el gran problema de la inflación ha sido los retiros de AFP. ¿Cuánto habrá influido eso? Y por otra parte, cuando uno conversa con la ciudadanía, y también hay encuestas al respecto, se señala que el problema de la inflación no es un problema, digamos, de economía, sino que es o mejor dicho, una anomalía del mercado, sino que es el aprovechamiento de empresarios que están viendo el panorama gris y por lo tanto sacan su porción de torta, sacan su mascada. ¿Cuánto de eso también habrá? Mira, aquí lo separaban dos casos y me recuerdo dos gráficos que mostró bien interesante. Uno en el cual muestra cómo es la inflación per se del país y otra en cuanto está de acuerdo a cómo como lo que se esperaba que tuviese, como una inflación interna que en Chile estaba al orden del 3% hasta el año 2010, hasta primer semestre del año 2021, venía dentro de esa línea. Y ya en ese segundo semestre del 2021 empiezas a tener un 8% de inflación. Y esto responde con políticas internas. Muestra, por ejemplo, el caso de países que no tuvieron este flujo extra de apoyos, como son los del sudeste asiático, por ejemplo. Donde está Japón, donde está Malasia. Todos esos países en el gráfico se encuentran en la parte baja de la curva. O sea, con una inflación que se mantiene constante en el tiempo, que también están influidos por lo que pasa a nivel internacional. Claro. Y en la parte alta, en los totalmente disparados, se encuentra Chile, Brasil, incluso Estados Unidos, donde recordemos que en Estados Unidos se imprimió mucha moneda para poder paliar la crisis de la pandemia, principalmente. Entonces, hay un tema internacional donde vemos el precio del trigo alto por esta baja demanda. Hablo del trigo como uno de los ejemplos del commodity, pero a nivel local está dado porque la demanda por bienes y productos creció no orgánicamente. Es decir, Chile en la demanda aumentó un 20% y en lo que nosotros estábamos produciendo un 12%. Si tuviese efectivamente que ver en alta cantidad por la salida de los capitales, no veríamos, por ejemplo, un empleo como lo tenemos hoy el día, que se encuentra alrededor del 7% de desempleo, es decir, muy bajito, a niveles pre-pandemia. Entonces, lo que señala, y aquí estoy hablando de acuerdo a la charla que dio el día de hoy, día 22 de junio, José Gregorio, lo que él habla es que está dado porque Chile tuvo una política fiscal muy de gasto. Y con los retiros esto aumentó de una manera poco orgánica que no está solventada por lo que estamos produciendo. Y ahí se genera el desfalco.
O sea, usando una buena analogía, el efecto de la inflación es como tener $1.000.000, pero en una isla desierta. Es decir, uno tiene mucho billete, pero no tiene dónde gastarla, cómo producir con ese dinero, porque estamos en una isla desierta porque la producción no acompaña. Entonces, digamos que en el país estaba pasando lo mismo, había mucho dinero circulando, pero eso no iba acompañado con inversión, con la productividad del país. Ahí se produjo un desequilibrio. Eso puede ser una parte. De hecho, en lo que hablaba es que el crecimiento del PIB, es decir, lo que el país estaba haciendo, era del 12%. En eso creció Chile Claro. durante el último año. Pero la demanda fue de un 20%. Es decir, estábamos importando ese 8% extra. ¿Cachai? Buen punto. Entonces, Buen punto. ahí es donde, claro, eso para mí grafica mucho lo que estaba pasando. Chile compró muchas cosas que elevaron el precio, pero no las compramos nosotros mismos, fueron importadas. Estamos en un 8% ahí de importación. Bueno, entonces, para no quedarnos pegados ni aburrir tanto a los que nos están escuchando, te cuento lo siguiente, cuáles son las perspectivas que él tenía para el futuro, que era lo que señala, y él se mete aquí en dos cosas. Que en la raya para la suma vamos a tener incertidumbre, y que gane quien gane. A ver, primero señalarte que para él, el gobierno del presidente Boric, que de hecho en un ratito más nos vamos a ir nosotros a ver cómo han sido los 100 días del presidente Boric, pero el gobierno tiene un compromiso fiscal y de crecimiento y que tiene un tema medioambiental bastante importante. Pero eso dentro de él no lo ve como una incertidumbre, dice que ahí no hay problemas, que es como cualquier democracia en el cual pues, es pasar de derecha a izquierda, donde hay alternancia en el poder, por lo tanto no es nada extraño, no es nada raro, ni es el apocalipsis, para nada. Sí hay una problemática con el apruebo o el rechazo. Primero pone de manifiesto que aunque salga una alternativa que no te guste, tampoco es la debacle, tampoco es un apocalipsis. Pero sí, de aquí él señala qué es lo que pasaría en caso que ganara la prueba y cuáles son como las problemáticas en caso que gane la prueba y cuáles son las problemáticas en caso que gane el rechazo. Y de Gregorio nos dice que el apruebo estaría dado por un problema de cómo tú vas a ejecutar la constitución que se está proponiendo. Y él señala, esas son sus palabras, que hay muchos agujeros que todavía tienen que ser, que el proceso de apruebo estaría dado por varias reformas que debieran generarse después, y cómo haríamos para que la institucionalidad acompañara la letra que está dentro de la Constitución. O sea, esa es como la problemática, que él se ve que de 3 a 5 años, o sea, que durante varios años vamos a tener esto que nos acompaña, de cómo se va a ejecutar efectivamente esta Constitución. Y señala, por ejemplo, que en el caso de Colombia está la ley indígena que durante 30 años no se ha implementado en Colombia. Eso es lo que él pone en manifiesto. Y en el caso que ganara el rechazo, dime. No, es que precisamente iba a hacer una pregunta respecto al rechazo, así que adelante. Justamente eso es lo que viene ahora. El rechazo, el problema está en la incertidumbre de qué es lo que se va a hacer. Él señala que aquí pase lo que pase, el que gana es reformar, que ya existe una conciencia colectiva de que hay que reformar las constituciones, ya sea la propuesta o la que estaba. Y el tema es cómo se da, y cómo se le da esta vía de reforma en el caso que gane el rechazo. Y eso también genera una incertidumbre y señala algunos acuerdos como se hicieron anteriormente, porque de hecho cuando se instala la democracia nuevamente en Chile, se redujo el periodo de Elwin, por ejemplo, se sacaron a los senadores designados, es decir, se hicieron cambios en la Constitución antigua, lo cual se pueden volver a hacer. El tema es cómo tú los canalizas y cómo los diriges, que ahí dependería en el caso de el liderazgo que tenga el presidente. Bueno. Es un buen punto porque, o sea, aunque gane el rechazo, ya está comprobado que volver al texto constitucional todavía vigente genera incertidumbre. O sea, es esta constitución la que llevó, digamos, al descontento generalizado que se expresa en el estallido social, por lo tanto, mantenerla incólume no es sostenible, genera incertidumbre. Pero también entiendo que gane el apruebo o gane el rechazo. Si gana el apruebo, entonces se genera la incertidumbre por la implementación, digamos, cómo se aterriza la norma constitucional, que ese es un proceso que no dura 1 o 2 años, sino que una adecuación legislativa de esa envergadura por lo menos son 10 años en el que vamos a estar
imagínense los pobres estudiantes de Derecho que van a tener que estudiar no solamente la Constitución vigente y la Constitución futura, sino que también la legislación vigente y la legislación que van a hacer con la nueva Constitución. Pero también, si gana el rechazo, estoy de acuerdo en eso, porque como no es sostenible mantener la Constitución vigente, entonces hay que reformarla. Y ese proceso de reforma, aparte de que quita tiempo, no está muy claro quiénes van a ser los convocados a hacer esa reforma. Igual eso va a implicar tiempo. Entonces, claro, el panorama es de incertidumbre. Pero bueno, lo propio de la economía es la incertidumbre. Si no hubiera incertidumbre, los emprendedores no existirían, porque emprender consiste en eso, ¿no? El no tener asegurado el éxito, digamos, del emprendimiento que uno hace. Claro, bueno, hay que arriesgarse, hay que dar saltos de fe, y aquí lo que él señala es que en general durante los próximos 3 a 5 años vamos a tener un proceso inflacionario, y lo ve más como una certeza que como una incertidumbre. El problema radica en la inflación. Que la inflación nos va a acompañar, eso es certeza, pero imagínense y pónganse los zapatos de los que estamos recién comenzando en la vida profesional, que la UEF llega este 24 de junio a los 33.000 pesos. Con unas tasas de interés gigantescas, mi generación arriesga no ser propietaria, o sea, el estar condenado siempre a arrendar, porque los créditos, las condiciones, los términos para los créditos se hacen inabordables. Entonces, es una situación que, claro, uno dice, serán algunos años de incertidumbre, serán unos 3 años más con certeza en cuanto a la inflación, pero los que pagamos los platos rotos en estas circunstancias somos los que estamos recién comenzando, digamos. Bueno, aquí la culpa la podemos ver de distintos lados. Sin duda, el tema que tú das igual en el clavo, Juan Carlos, donde dice, cuando somos un experimento, y yo creo que hay que arriesgarse efectivamente a tratar de hacer las cosas nuevas, pero el tema es quiénes pagan ese riesgo que se está tomando. Cuando puedes darle el palo al gato y puedes efectivamente hacer las cosas mejor, pero cuando hay un problema, ¿quién paga el plato? Ahora, no puedes quedarte tampoco sin avanzar. El que no innova, muere, se estanca, no avanza. Entonces, ahí tiene que haber un justo balance entre una y dos cosas. Y como te digo, la única certeza ahora que tenemos es que va a haber inflación para adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tan grande va a ser? Y si al menos, si solo dura 3 a 5 años, está complicado. Muy complicado. Pero, bueno, eso es lo que te puedo contar, que está bien interesante, y después vienen varias charlas más, así que después de la reunión me voy a ir para arriba a seguir escuchando qué es lo que nos tienen que contar los del sector productivo de la leche, que es donde estamos metidos aquí también, en las lecherías aquí en la zona de Osorno. Y consulta, Rocío, y en ese panorama, ¿cómo se ve, o por lo menos cómo José de Gregorio ve el despliegue del gobierno en estos 100 días? Mira, no hizo un análisis más detallado, pero sí dijo que el gobierno se ve el compromiso fiscal y se ve el compromiso con el crecimiento. Y ese tema, ¿sabes que es súper relevante? Porque ¿qué es el compromiso fiscal? Y ahí se hizo el dato de que este gobierno lo tiene complicado. Más que hacer el análisis de los 100 días y de cómo se ha manejado, sí tiene poco espacio para poder gastar más plata. Porque el déficit, de hecho, él señalaba que el déficit que hubo del balance fiscal, que lo tuvimos negativo durante los 2 años pasados porque se gastó mucho por la pandemia y por distintas razones, no fue tan terrible porque teníamos un precio del cobre alto. Recordemos que al día de hoy el precio del cobre bajó, el dólar está muy alto, entonces no tiene mucho espacio el gobierno actual para poder salir a gastar mucho más. Y eso es complejo, porque recordemos que dentro del programa de gobierno de Boric tiene mucho gasto. Y eso sí lo dijo, que hay un compromiso fiscal y de crecimiento, pero yo no sé cómo eso se va a juntar con el programa y todas las reformas que quiere hacer el presidente. No sé cómo lo ves tú, Juan Carlos. Mira, yo creo que el gobierno está siendo fiel a la propuesta o al diagnóstico con el que se presentó en campaña. En tiempos de campaña, el presidente Boric decía, por lo menos en su programa de gobierno estaba, que respecto a la economía, el principal desafío que iba a tener el gobierno era reconstituir o reconstruir la legitimidad política de la empresa. Y eso me llamó mucho la atención. Decía, por lo menos hasta donde yo conozco, nadie estaba cuestionando, digamos, que la empresa necesitaba ser legitimada socialmente para poder funcionar.
De hecho, es por ese diagnóstico, por ejemplo, que en campaña se propuso por parte del gobierno entrante, o sea, el gobierno ya instalado, que en los cargos, en el directorio de la empresa haya representación de los trabajadores y cosas por el estilo. O sea, ese plan se entendía desde ese diagnóstico, y yo creo que ese diagnóstico es el que se ha estado implementando también en materia económica. Recordemos que incluso para la revisión de tratados internacionales, para ver cuál va a ser la política macroeconómica del país, el gobierno, a través de su funcionario incumbente en esta materia, señaló de que se iba a hacer una consulta. No sé si, Rocío, te acuerdas de esa noticia que generó mucha crítica en su momento, porque Así es, sí, me acuerdo, el subsecretario. Claro, el subsecretario, cuando dice, no, es que como el diagnóstico es que hay que legitimar socialmente la economía del país, por lo tanto tenemos que, o es indispensable realizar esta consulta, que no estaba muy claro a quiénes, por cuánto tiempo, con qué mecanismo de participación, con qué mecanismo de incidencia, pero a lo que voy es que en materia económica, los 100 días del gobierno ha sido coherente, digamos, con el plan que la ciudadanía mayoritariamente en masa respaldó en las urnas. Entonces, en ese sentido, el manejo económico del gobierno no me ha sorprendido. Sí me ha sorprendido en cuanto a otros asuntos de la política pública, por ejemplo, en materia de seguridad, en lo que tiene que ver con la Araucanía, en lo que tiene que ver con desarrollo social. En esos asuntos sí he notado una innovación, que uno puede ser crítico o puede ser complaciente, pero lo cierto es que por lo menos en tema económico, que es lo que estábamos conversando hasta ahora, el gobierno ha sido coherente con el programa que se nos ofreció y que la ciudadanía respaldó. Oye, Juan Carlos, y eso, aquí me entra la duda, porque Gabriel Boric, teniendo el porcentaje que sacó en las urnas, es el que más rápido cayó en cuanto a aprobación. De hecho, ahora, si comparamos a Bachelet 2, Piñera 2, Boric 1, diría, para seguir el mismo ritmo, tiene un 38% de aprobación. Es más bajo que los otros en la caída de los 100 días. Entonces, ahí me entra la duda, ya que tú lo señalas de esa manera, que es tanta la coherencia que se ha tenido, por lo menos a nivel de economía, si la gente habrá entendido bien y respaldará efectivamente ese diagnóstico de que la forma de producir en Chile está tan desvalidada, es la forma de producir, las empresas, cómo lo hacen, la forma de redistribuir la riqueza dentro de las empresas. ¿Qué crees tú? Es que ese es un buen punto, porque de hecho si uno retrocede el tiempo y mira hasta el 10 de marzo, un día antes de que el presidente asumiera, estábamos todos en una Boric manía. Todos éramos testigos, si no partícipes de esa Boric manía. ¿En qué sentido? De que todos se iban a esta moneda chica ahí en Providencia, en esta casona de la Universidad de Chile, a casi que le vaya a bendecir la guagua, digamos. Entonces uno dice, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo se explica que en el Chile del siglo XXI tengamos esa idolatría por un líder de esa envergadura? Y eso en gran medida se explica, creo yo, por el fenómeno Kast. O sea, en el Chile del siglo XXI, una candidatura como José Antonio Kast, a no ser que cambien mucho las circunstancias, es una candidatura que de antemano se sabía que no tenía mayor futuro electoralmente. ¿En qué sentido? De que las fuerzas no solamente de izquierda, sino de centro, son mayoritarias en el país. Y evidentemente, frente a un líder que representaba lo que representa José Antonio Kast, ciegamente se iba a votar, digamos, por lo que se considera como el mal menor. Y eso hace que finalmente se genere como un halo de rockstar en torno a la figura presidencial de Boric, porque se ve como el David contra el Goliat, digamos. Entonces, creo que en gran medida influyó, más que la personalidad o atributos de Gabriel Boric, creo que en esa Boric manía influyó mucho el contrincante que Boric tenía al frente. Eso por una parte. Por otra parte, recordemos que Boric saca en primera vuelta el 25%, no sumó ningún voto más, digamos, a lo que él obtuvo en la primaria. Y en ese sentido, obtuvo los votos de las primarias de Apruebo Dignidad. Es decir, la votación de él junto a la votación de Jadwe es la votación que él obtiene en primera vuelta. Ni un voto más, ni un voto menos. Entonces yo creo que en este análisis sobre la popularidad del presidente, no es sano perder de vista que Boric gana en gran medida con votos prestados, que son votos que no tienen por qué tenerle fidelidad, ni siquiera fidelidad en el Parlamento, digamos. Entonces, en ese sentido, yo por lo menos
entiendo esa decreciente popularidad en constatar el hecho de que Boric tiene una base dura de un 25% de votos, digamos, a nivel electoral, y ese 25% con el que no ganó en segunda vuelta, la diferencia que queda es voto prestado. Entonces es un voto bastante voluble, sin considerar, o mejor considerémoslo, de que Chile desde hace varios años es un país ingobernable. O sea, ningún presidente, sea de los atributos que sea, va a tener éxito o popularidad en el mandato, porque en Chile, con la crisis de desconfianza que experimenta desde por lo menos 2 décadas, cualquiera que se ponga en una posición de superioridad en el sentido de ejercer autoridad, en ejercer el cargo, va a ser mal visto o va a ser sometido a sospecha. Así por lo menos lo interpreto yo. Oye, qué buen tema el tema de los votos prestados. Me recuerda lo que pasó en Francia también, donde está Macron, y dentro de su discurso él hace alusión de que efectivamente él es de los liberales, pero que él sabe y reconoce que tiene estos votos del Partido Socialista. Y creo que explica muy bien lo que tú estás diciendo. Ahora, todavía de esos votos prestados, si consideramos un 25% de aprobación inicial, claro, tenemos que todavía hay un 13% que todavía lo apoya dentro de su gestión. O sea que a pesar de que los votos eran prestados, todavía le dice ya, dale. Sigue un rato más intentando hacer estos cambios tan radicales, pero vamos a ver si logra sintonizar, y aquí yo veo los dos mundos que tiene él por delante, donde también en su liderazgo per se, yo veo que él deja abierto a que los ministros tomen mucha relevancia. Y ahí es donde está la duda, porque los ministros, hay muchos que vienen del Partido Comunista, y que de repente se le arrancan los tarros, y después tiene que salir a llamarlos al orden públicamente, como le pasó, por ejemplo, con la ministra de Justicia un par de veces, cuando estaba hablando de los presos políticos, por ejemplo, o lo que pasó ahora, donde sale una ministra de Salud, o sea, como les entrega mucha autonomía, que de repente muestran una descoordinación, porque sale la ministra de Salud diciendo, vamos a cerrar los colegios, chuta, y una semana después, pero se nos quedó efectivamente afuera de cómo lo vamos, cómo quedan resguardados los chicos para no ir al colegio. Pero eso, entonces, dime. Sí, es que eso también demuestra la debilidad de la ministra que opera de jefa de gabinete, que es Isquia Siches. Y ahí no solamente es un problema de ministros del Partido Comunista, sino de ministros independientes. Yo no tengo nada contra los independientes, yo soy independiente, no milito en ningún partido, pero sí es importante recordar que en cuanto a gobierno se refiere, tener una base social y digamos de funcionarios que remen junto contigo y que no te miren con sospecha porque le estás quitando el puesto o estás quitando el cupo a representantes de un partido que deberían estar dentro del gobierno es importante. Y en este caso la jefa de gabinete es una ministra que llegó ahí por su carisma, sin tener mayores dedos para el piano, y que no solamente en materia de seguridad, sino también en cuanto a poner orden dentro de sus ministros, de ejercer de coordinadora de políticas públicas que incumben a los distintos ministerios, está haciendo agua. Bueno, recordemos que ahí lo señalas como cargo y responsabilidad de la ministra del Interior, ¿cierto? Porque no es que sea la jefa de gabinete, sino, o sea, te refieres como a la que lleva el gabinete político, ¿cierto? Tal cual. Ya. Y dentro de eso, claro, hay un video que circula por las redes sociales donde ella misma dice, o sea, yo me voy a ir, no me voy a tirar de presidenta de la República porque no tendría en este minuto equipo para poder hacerlo. Entonces no se tiró de presidenta, pero sí está de ministra, de la principal ministra del país en este minuto, que no está logrando coordinarlo ahí, y también deben haber varios. Oye, sí se sabe, y también yo lo he escuchado, que los principales fuegos que vienen son los fuegos amigos, son los más duros. Entonces ahí hay un tema de cómo se va a coordinar de aquí para adelante, que en los primeros 100 días no han dado en el clavo ni en poner los temas que quiere poner el gobierno a la palestra. Se lo ha comido la contingencia, creo yo, y no han logrado tener este orden de trabajo en equipo, sino muchas cabezas que están disparando para distintos lados. Tal cual. Oye, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Juan Carlos, me encanta conversar contigo, así que espero que nuestros auditores también hayan disfrutado de esta conversación. Lamentamos el ruido externo, pero entiéndanme que estoy aquí donde está pasando la noticia. Bueno, Rocío, sigue ahí nomás en ese congreso de Chilelac. Esperamos también un reporte de qué dicen los nuevos conferencistas. Así ahí, ya les cuento después. Un abrazo, Juan Carlos, y que estés muy bien, y
Si les gustó, no se olviden de compartir. Chao, chao. Chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.